Quiero saludar al señor alcalde de Medellín. Federico Gutiérrez nos atiende a esta hora. Señor alcalde, gracias por estar con la W. Muy buenos días. Y bueno, felicitaciones tardías, pero le fue muy bien a usted en sus calificaciones. Hombre, Julio, muchísimas gracias, un abrazo. Y bueno, yo aprovecho pues para saludar también, hombre, y felicitar a la cadena Caracol en estos 70 años, hombre, Julio. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Por supuesto que estamos felices en estos 70 años. Alcalde, pues se están removiendo fichas muy importantes dentro del proyecto Hidroituango, pero también una noticia que tiene que ver con la enajenación de socios de importantes del proyecto. ¿Qué nos puede contar? Sí, Julio, le puedo contar todo. Le puedo decir que sí se han tomado unas decisiones administrativas que, entiéndanme, yo como presidente de Junta quisiera que fuera en ese sentido Jorge Londoño como gerente de PM, quien tiene la función administrativa, que hable sobre por qué estas decisiones son unas decisiones también internas dentro de la empresa. Él se los contará y tiene que ver justamente también con todo el proceso que hemos tenido con Hidroituango en los últimos meses y con unas investigaciones también que se están realizando, ordenadas justamente por mí también como presidente de la Junta Directiva, como él como gerente, y unos controles disciplinarios que se están haciendo dentro de la entidad, que es normal en toda entidad pública, y son unas medidas discrecionales que se están tomando. ¿Qué es importante frente al tema de desinversión, Julio? Mire, esto es un tema para mantener la confianza del sistema financiero, y es también frente al tema del plan de inversión que tiene EPM, no en nuevas empresas, sino que es que tenemos unas obligaciones en términos de mantenimiento, inversión en energía, en aguas y en gas, que tienen que tener unos recursos y caja justamente para poderse ejecutar. Estamos hablando específicamente de salir de Chile. En Chile estamos en dos negocios específicamente, que son Antofagasta, que es el que se llama Adasa, y el otro que es Cururus, o sea, saldríamos de Chile. Y el que se le presentó al Consejo de Medellín, que ya arrancó discusiones, que es la venta de las acciones de ISA, donde tenemos un 10%. Estamos hablando, Julio, que lo que esperamos en todo el paquete de desinversión que se le presenta justamente a las diferentes entidades, podemos estar hablando entre los 3.5 billones de pesos, 4 billones de pesos, para atender justamente también las obligaciones que tiene PM. Es una señal también importante de confianza, como se lo dije al sistema financiero. Mire que la semana pasada Moody's nos califica de PM como estable, lógicamente pendiente de la perspectiva de lo que pueda pasar con todo este proceso, que yo confío en que vayamos para adelante, y arrancará toda la discusión justamente ya en el Consejo de Medellín. De estos proyectos, Julio, de desinversión, solo debemos llevar al Consejo justamente los que tienen que ver en términos nacionales. Estamos hablando de ISA y seguramente habrán otros que son de acciones minoritarias, pero el tema de Antofagasta no tendría que pasar por el Consejo, pero lo que yo sí he pedido es que toda información, así no tenga que pasar por allá, tenga toda la discusión pública del Consejo y de la ciudadanía. En eso estamos en este momento, Julio. Alcalde, quiero preguntarle qué pasó con los peritos internacionales que se iban a contratar para dar respuesta a los requerimientos de la ANLA. Eso fue hace 2 meses. ¿Qué pasó? ¿Ya están en terreno? Mira, hay un tema que es importante, y es que ya para noviembre se debe tener también claro, noviembre, diciembre, todo el tema de causa de qué fue también lo que ocurrió. Eso hace parte también de ese proceso que inició justamente EPM, y con el nuevo gobierno nacional hemos venido teniendo justamente ya diferentes conversaciones en todo lo que viene en el proceso. Ustedes saben que de todas formas hay una investigación que está en marcha de parte de la Contraloría frente a temas del ANLA y EPM, y todo lo que nosotros hemos dicho es toda la información que sea requerida. Es más, nosotros también desde EPM justamente fuimos quienes pedimos que se abriera esa investigación interna al interior de la empresa. Vamos avanzando también con el proyecto. Hace 8 días estuvimos con el ministro de Minas, con el ministro de Medio Ambiente, con la ministra de Minas, con la directora del ANLA justo en el proyecto. Estuve yo allá. Les puedo dar detalles de qué está en este momento. La presa, en términos netamente físicos de infraestructura, el proyecto va hacia adelante.
Estamos hablando que ya estamos en la ruta 418, muy fortalecida, esperando pues para que venga este invierno que viene nuevo. Se va a hacer ahí también la construcción de una pantalla bentonítica. Es importante hablar sobre el proceso que continúa justamente con la decisión de cierre de casa de máquinas para evaluar el estado total del proyecto, pero en el proyecto se sigue trabajando a toda marcha. Y eso es importante también, pues, contarlo en lo que va. Alcalde, usted nos cuenta sobre esta enajenación de las empresas en las que tiene participación EPM, porque pues esta emergencia de Hidroituango retrasó la entrega y por supuesto pues la entrada de las inversiones y los recursos financieros que iban, que iban a llegar a EPM, pero yo quiero preguntarle, si no entra en operación cuando ustedes lo tienen previsto, ¿de dónde van a sacar los recursos que hacen falta? No, mira, es que justamente esa es la decisión que tomamos. Justamente lo que hacemos nosotros es tomar una decisión como junta directiva, entendiendo que hay una situación compleja en términos financieros y de caja. Y ojo que yo estoy separando aquí dos temas. Una cosa es la plata que necesitamos para las inversiones de EPM propias de los negocios de EPM, que son aguas, energía y gas, en los cuales para los próximos años tiene previsto una inversión de más de 10 billones de pesos. Y eso es importante tenerlo claro. Lo que se necesita es y todo esto había sido diseñado ese plan justamente teniendo en cuenta que empezábamos a tener ingresos en el 2020, después de que entrara en funcionamiento la primera generadora. Recuerden que son, en total, este es un proyecto para poner en contexto. Estamos hablando que son 8 generadores. Estamos hablando que son 2.400 megavatios. Empezaban a operar de manera progresiva desde diciembre del 2019 hasta el 2021. Entonces estamos hablando que no es que todo el proyecto empezara a operar en 2019 y 2020. Aquí había otra generación que terminaba haciendo hasta 2021 de manera progresiva. Y en ese sentido fue diseñado todo el plan de inversión de EPM, que lo tenemos que hacer justamente y cumplir. Cuando pedimos justamente al Consejo y a la discusión pública decir, necesitamos justamente unos recursos para no frenar esos proyectos, para no frenar esa inversión estratégica. Lo que hacemos es desinvertir en estas otras empresas. Ahí van a entrar más o menos unos 3.5 billones, 4 billones de pesos. Pero sigue la empresa con toda su dinámica, y eso lo que hace también, y quiero aclarar algo, Julio, es, mire, por ejemplo, que las utilidades de EPM hoy se van comportando como las del año pasado. Una cosa es por un lado Hidroituango y otra cosa es todo el grupo de EPM cómo sigue operando. Pero, alcalde, sobre la calificación de Moody's, pues siempre tiene su asterisco, ¿no? Porque Moody's mantiene la calificación a EPM, pero es negativo su outlook. Es decir, que puede bajar. Sí, Julio, y eso es muy claro decirlo, y por eso te lo aclaro, es Moody's justamente lo que hace es, en medio de la crisis que se tiene, una empresa fuerte como EPM, lo que le dice, usted mantiene la calidad estable, que es BBA, que eso es grado de inversión, que además es una calificación importante, pero si nos dice, ojo que es que usted sí tiene una perspectiva negativa, y eso es lo lógico. ¿Por qué? Porque tiene que solucionar este otro problema que tiene. Y una de las decisiones importantes justamente frente a esto también, y que tiene que generar confianza en el sistema financiero y en todos, es justamente el tema de la desinversión. Es decir, sí señor, nosotros tenemos un problema, pero tenemos con qué responder, y eso es lo que estamos haciendo. Yo lo explico, así sea en términos más prácticos, Julio, es como si, lógicamente aquí uno nunca quisiera que se hubiera presentado un problema, pero se tuvo un problema. Es como cuando en una casa hay una grave situación económica y usted tiene 2 carros, y para poder salir de la crisis pues tiene que vender uno y seguir adelante. En términos prácticos, eso es lo que está haciendo EPM, y dando una señal clara justamente a los mercados de que tenemos toda la posibilidad en términos de inversión, de que no vamos a frenar nuestras inversiones, que el core del negocio, que es todo el tema de energía, aguas y gas, no va a parar, porque lo que nos evalúa a nosotros Moody's es todo. Y en ese sentido, pues tenemos que ir superando justamente la crisis de manera completa, y eso es lo que estamos haciendo. Alcalde, ya sabemos que se tomó una decisión sobre el tema de casa de máquinas, donde se originó un tremendo problema. ¿Nos podría explicar usted en qué consiste ese recubrimiento especial? Tengo entendido que es una especie de bóveda que va a encerrar la casa de máquinas.
Julio, yo le cuento un poquito, mire, Casa de Máquinas es parte del proyecto, no es todo el proyecto. Recuerde que nosotros inundamos Casa de Máquinas justamente porque si no lo hubiéramos hecho, pues entonces hubiera ocurrido la tragedia. Se tomó la decisión a pesar de que se inundaran las turbinas, o sea, era lo lógico y lo lógico que había que hacer. Casa de Máquinas dentro del proyecto, total de un proyecto de 12 billones de pesos, dentro de costos, pesa entre 400, 600 mil millones de pesos. Le estoy hablando de lo que es la bóveda, justamente lo que usted me dice, sin hablar de los equipos. Recuerde que no todos los equipos estaban adentro. Como lo expliqué ahora, la generación iba desde 2019, 2018 diciembre hasta 2021. Solo había instalada en su totalidad una turbina y se estaba instalando otra. Y había otros equipos que fueron posible recuperar. Cuando inundamos Casa de Máquinas, justamente esas presiones de agua, lo que hace justamente es que ahí se genera un daño. Recuerde que antes nosotros teníamos un caudal de salida X y hoy tenemos un menor caudal de salida porque hay un daño. Lo que queremos evaluar con la decisión de ya cerrar las compuertas de Casa de Máquinas es justamente entender y evaluar nosotros cuál es el daño real en Casa de Máquinas. Hoy es imposible determinarlo, Julio, hasta que no se cierren las compuertas y hasta que nosotros no entremos y veamos cuál es el daño, pero sí. La decisión es entrar y la decisión es entrar, evaluar, reparar y continuar con el proyecto. Y eso cuánto se puede estar dando más o menos, puede ser octubre, noviembre, de acuerdo a la información que nos han dado de manera técnica. Alcalde, dependiendo del daño en Casa de Máquinas, ¿el proyecto financieramente es viable o no depende del daño que haya en Casa de Máquinas? El proyecto, Félix, depende de todo y por supuesto lo de Casa de Máquinas es un tema muy importante, solo que con certeza, para hablar de tiempos y de inversión para recuperar el proyecto, solo podemos saber tiempos exactos de entrada en funcionamiento del proyecto dependiendo de los daños que allí encontremos. ¿Yo qué le puedo decir de esto? Pues ahí claro que hay unos daños porque hay unos túneles de descarga que justamente dejó de salir agua por ahí, pero hay otros que sí siguen funcionando, justo en la parte donde estaba la fase de la bóveda, donde estaba más terminada. Hay más daños en la parte, al parecer, donde todavía no estaba todo terminado, donde no estaban los recubrimientos, por ejemplo, en los codos de conducción con el concreto reforzado, que es lo lógico, que es donde se hubieran presentado los daños. Esto es un tema más también de prudencia y técnicamente de esperar hasta que no se cierre con puerta de Casa de Máquinas, que esto puede ser en los próximos meses, 1, 2, 3 meses, inmediatamente entrar y ver cómo se hace todo el proceso justamente de reparación y cuantificar. Recuerden que por medio también está aquí el tema de los seguros. Entonces, por supuesto, esto también es un proyecto que está asegurado. De acuerdo a los daños también se entra a valorar justamente el tema de cómo y de qué forma y con qué monto responden los seguros. Y en eso es en lo que definitivamente vamos avanzando. Se sigue avanzando en los trabajos de presa, en el tema de estabilidad de la montaña, se sigue avanzando en el tema de la atención social a las comunidades. Estamos avanzando hoy rápido en el sellamiento del túnel derecho, que es el que causó la emergencia justamente cuando se abrió ese túnel, y recuerden esa inundación que generó en Valdivia. Por eso la única comunidad que mantiene alerta roja es Valdivia. Pero en la medida que nosotros podamos avanzar rápido con ese sellamiento del túnel, se podría también eliminar toda la contingencia social que se ha venido teniendo justamente en Valdivia, porque la gente podría llegar a volver a sus comunidades justamente, y también el tema de reparación de daños. Sí, señor. Alcalde, mire, en este caso también queremos hacerle 2 preguntas un poco más puntuales. Siempre se habla sobre la inversión que necesita nuevamente EPM tras la contingencia de Hidroituango, pero en sí no se ha puesto sobre la mesa cuántas son las pérdidas que ha dejado todo esto que ha venido ocurriendo con Hidroituango. ¿Usted ya tiene alguna cifra? No, mire, por supuesto que un daño como estos ha implicado que la empresa haya tenido que invertir unos recursos de manera urgente para solucionar la crisis. Todo eso es lo que entra también dentro de los seguros. Uno puede llegar a hablar que justamente para sacar un proyecto adelante, como el de Hidroituango, que inicialmente podría estar valorado en los 11 billones algo, pueda terminar dependiendo todos los daños que se han venido encontrando y falta el de Casa de Máquinas. Usted podría estar hablando de una inversión de más de 1 billón de pesos, pero yo no soy capaz hoy, entiéndanme esto técnicamente, hasta que no esté
todo el tema evaluado, especialmente de Casa de Máquinas, cómo se va a avanzar en ese proceso, y hemos venido respondiendo, y es EPM la que ha venido respondiendo justamente, porque es la que tiene dentro de la sociedad de Hidroituango el contrato BOMT, que eso es unas cifras en inglés que lo que significa es construcción, operación, mantenimiento y transferencias. Ese tema es uno de los temas que tenemos hoy con la sociedad de Hidroituango que también hay que resolver. Y finalmente, alcalde, también se ha conocido que el proyecto de Hidroituango aún no asumirá los costos de la contingencia. En este caso, ¿cómo se va a trabajar ese tema? Porque es muchísima plata. Aún y no, cómo perdón. No se va, Aún no, ¿qué, perdón? aún no se va a asumir los costos de la contingencia pues de Hidroituango. En este caso, ¿cómo se va a manejar ese tema con los socios? No, mire, aquí es importante explicar un poco también, para que la gente lo entienda, es Hidroituango. Hidroituango es un proyecto, ¿cierto? Y ese proyecto tiene unos socios. ¿Quiénes son los socios? El IDEA con la gobernación tiene el 53% del proyecto. En EPM tenemos el 46%, el 46%, y los minoritarios un 1%. Que es importante aclarar aquí, que hace unos años, aproximadamente en el 2011, eso fue más o menos 2010-2011, se generó un contrato que es el que yo mencioné, que es el BOMT, que es que es operación, construcción, y ese EPM por su capacidad financiera y técnica es la que queda a cargo de todo ese proceso. ¿Qué han dicho los socios justamente de Hidroituango, específicamente minoritarios y gobernación? Pues dice, a mí yo no voy a pagar eso, para que no sepa realmente si esos costos son del proyecto o los tiene que pagar EPM por otras circunstancias. Y yo se le respondo, eso es lo más normal del mundo que ellos hayan enviado esa comunicación. Y no le vemos nada de malo a eso. Por eso hay que aclarar justamente que este es un proceso que tiene una parte técnica, una parte legal, y es verdad, los costos del proyecto ya se sumarán de manera completa de acuerdo también a la contingencia, y eso hoy la que tiene la operación y construcción del proyecto es EPM al 100%, por más que la IDEA o la gobernación sean hoy los dueños mayoritarios del proyecto. Alcalde, en el Consejo de Medellín, una concejal, Luz María Múnera, dijo que ya hubo desayuno entre directivos de EPM con empresarios y políticos, y en ese desayuno se habló de echar mano de UNE, EPM Telecomunicaciones, y de empresas varias para salir de los activos que permitirán enfrentar las repercusiones de los líos ocasionados por la hidroeléctrica Hidroituango. ¿Eso es cierto? ¿EPM podría estar saliendo de UNE y de empresas varias para solventar esta situación? Juan, yo soy quien radico los proyectos de acuerdo en el Consejo. En la Junta de UNE, de EPM, se discuten todas las posibilidades de desinversión. Una de las posibilidades de desinversión, dentro de muchas otras, podría estar unas en las que tiene propiedad EPM, justamente como es UNE. Pero la decisión mía a hoy, justamente es haber llevado al Consejo la discusión de ISA y avanzar en el proceso de Antofagasta. Eso es lo que se ha hablado. Que acá hay voces que dicen venda y no venda, eso siempre va a ocurrir. Lo único cierto es que el proyecto radicado hoy en el Consejo es sobre ISA, sobre el 10% de las acciones de ISA, que además mire que el proceso de ISA está, es muy diferente al tema de Antofagasta, porque el tema de ISA está en bolsa, está listado en bolsa, y ese proceso nos puede tardar más o menos unos 3-6 meses luego de la aprobación del Consejo. Por eso yo cité a sesiones extraordinarias, y aquí lo importante de una discusión de estas es justamente poner todos los escenarios y tomar una decisión como ciudad. La decisión no solo la tomo yo llevo el proyecto, pero el Consejo aquí tiene, por supuesto, un papel muy importante en decir si aprueba o no aprueba. Yo lo que sí le digo es que EPM hoy necesita justamente hacer esas desinversiones para poder continuar con todo su plan de inversión, para no afectar tampoco las transferencias al municipio de Medellín y continuar con toda su operatividad en años futuros. Hoy yo lo que estimo, por ejemplo, para este año, es que EPM va a llegar a tener unas utilidades similares a las del año pasado, alrededor de 2 billones de pesos, que eso puede llegar a significar unas transferencias al municipio de Medellín de 1.200.000 millones de pesos. Otra cosa es la contingencia de Hidroituango, de lo que tenemos que ir saliendo, pero todos los otros negocios de EPM siguen en marcha. Es un EBITDA anual de más de 5 billones de pesos, y bueno, lo que yo sí le digo es que cuando entre Hidroituango a operar en su totalidad en los próximos años, porque yo soy optimista que eso va a pasar,
Además no es un proyecto solo de Medellín y Antioquia, es un proyecto de país. Estamos hablando de casi el 17% de la energía para el país. Es un proyecto fundamental en términos económicos. Eso casi que podría en su momento llegar a duplicar el EBITDA de EPM. Alcalde, hubo dos movimientos internos importantes en el proyecto: el relevo del director Luis Javier Vélez Duque, que fue reemplazado por William Giraldo Jiménez, y el despido de Jorge Castaño, quien fue director ambiental y social. ¿A usted ya lo notificaron si habrá más movimientos internos? Mira, los que sean necesarios, entendiendo que esta crisis hay que superarla, que hay unas investigaciones que son internas, y yo quiero que me entiendan que esa no es mi función como presidente de la Junta, es una función administrativa que le corresponde justamente al gerente, y son unas medidas discrecionales que él ha venido tomando justamente de acuerdo a unos procesos disciplinarios que se adelantan dentro de la empresa, y que eso es normal en cualquier empresa, que tienen que tomar decisiones. Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, gracias por estar con nosotros en los micrófonos de la W. No, muchísimas gracias a todos ustedes, un abrazo y gracias.